Hola, hola amigo, hola Alexei, ¿cómo estáis? Hola Rodrigo, muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Ahí te veo en medio de la naturaleza, ¿ah? Sí, sí. Aquí estamos, Tremendo. por un emprendimiento en la zona central, como te contaba, un proyecto turístico y apoyando la aceleración ahí de un montón de cosas. Eh, sí, pues está bien. Y así tus consultorías para acá, buen emprendedor, viajando, eh, 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 Por, viajando cuando te por toca. Pero ahora está más fácil, porque ahora con todo este trabajo ¿cómo se llama? Por Zoom y todo el tema, está mucho más fácil el cuento. sí, Eh, eh, bueno, la verdad que es más fácil como negarlo, pero por otro lado es más difícil el trabajo de la consultoría, que es de ser profesor básicamente y a veces un consejero en ciertos temas, que los verdaderos expertos siempre son los clientes, además, o sea, los emprendedores. Uno va a apoyar y eso por Zoom a veces influir y aportar, a veces por Zoom no es tan fácil, por eso a mí me gusta lo presencial, con mascarilla, con alcohol gel, con lo que sea, pero lo presencial aporta un montón. Ujú. Tal cual. Oye, Alexei, hoy día vamos a entrar en una reflexión anclada en el contrato de trabajo, pero esto es solo para ver la historia y para ver cómo nos estamos anclando. Pero desde la cuarta ruta tú sabes que nuestra principal eh, eh, misión es ayudarnos a pensar más y a ser más creativos. Y en consecuencia, parte del eje central, como esto es políticas públicas, es hablar sobre el contrato de trabajo, cómo se ha ido modificando y por qué, sobre todo la izquierda, tiene esta visión tan anclada en el pasado de lo que significa la relación de trabajar y las camisas de fuerza que nos vienen desde el Estado a todos los emprendedores y cómo verlo. Para Ujú. eso eh, vamos a recurrir a una tesis inicial, digamos. Mira, este es un estudio que hizo Altschuler. Tú sabes que para la educación nosotros proponemos a TRIS, TRIS metió un sistema de inventiva que lo trabajan acá en la Santa María, el profesor Sariego, lo metió Corea y en 20 años de inscribir menos patentes que Chile el 80, en 20 años se transformó en el segundo país del mundo que más patentes inscribía. Esto lo hemos conversado tantas veces, Alexei, digamos. Entonces vamos a ver cómo en el fondo el factor creatividad se puede aplicar también desde la política pública a repensar cómo es la relación de trabajo y no estar anclado en camisa once varas, pero para eso hay que hacer un poquitito de historia. ¿Qué te parece? Excelente, creo que las dinámicas laborales son las que realmente, y yo lo digo diariamente, o sea, cuando trabajo en organizaciones, casi todas las organizaciones juegan con las mismas reglas del juego, pero, sin embargo, no todas tienen los mismos resultados. Y todas tienen, comillas, formas de relacionarse distintas y contratos. Contratos que generan incentivos, que generan un vínculo con una identidad de una manera u de otra. Y no es lo mismo, ¿eh? O sea, si está hecho mal eso, ya tenemos un factor en contra para el desarrollo de cualquier emprendimiento colectivo, ¿para qué te digo de un país? Que es donde se juntan todos estos temas. Tal cual. Mira, primero quería detenerme un poco en la creatividad que vamos a volver después para realzar y que todo esto va a estar inserto en la problemática y meterle más creatividad a la relación laboral, que ya la está hablando abajo. Pero fíjate que este ruso Altschuler descubrió cuando estudió las patentes que en el fondo el 32% de los inventos que él analizó a descubrir este método inventiva, los podía inventar cualquier persona. O sea, eran cosas simples, no necesitaba haber estudiado nada, digamos. Por eso cuando nosotros decimos y damos ideas como obvias, así de decir, por ejemplo,
oye, ¿sabéis que los funcionarios públicos, cómo bajamos el sueldo? Los funcionarios públicos están atendiendo, no sé, nos están atendiendo 5 veces para recibirnos los papeles y después... Esas son cosas simples que tú decís ya, y si fuera una sola vez, ¿y cómo lo hacemos para mejorar y eliminar las colas, por decirte algo? Son cosas simples. El 45% de los inventos tenéis que tener una especialidad. O sea, tienes que haber estudiado, no sé, ingeniería, medicina, algo, química, algo. Tienes que tener un conocimiento específico para llegar a dar con ese invento. ¿Y para qué te digo? Es que después queréis patentar ese invento, porque mucha gente que se dedicó técnicamente a desarrollar su invento o sus ideas de negocio, no le han dedicado tiempo generalmente a la parte legal o a cómo es el proceso de formalizar eso, porque no es fácil, es difícil. Yo he conocido varios casos de que tienen fórmulas, unos productos, incluso fórmulas de producto alimentario, y que te lo patenten como un producto propio, no es fácil. Entonces, hay varios procesos que aquí en Chile la mayoría de la población no tiene idea de cómo realmente llevarlo adelante exitosamente. Entonces, muchas problemáticas para que esa creatividad se manifieste realmente, en vez de facilitarla. Claro, pero lo que nosotros tenemos que pensar que, mira las cifras, 32 más 45 son 78% de los inventos, tú los puedes hacer sin saber nada o habiendo estudiado una carrera. Después vienen los más difíciles. El 18% es como dentro de la industria, no dentro de tu empresa, no dentro de tu carrera. O sea, tenéis que ir a mirar, por ejemplo, si somos emprendedores, qué están haciendo en Estados Unidos con esta cuestión, qué están haciendo en Japón, qué están haciendo... Vaya allá y se te puede ocurrir una innovación dentro de lo que tú estás haciendo. Pero todo ese tipo de inventos en general te marcan como un país de desarrollo medio. Los países verdaderamente desarrollados hacen ese 4 y ese 1% de inventos, que es ir a otra industria a buscar la solución. Por ejemplo, tú te acordáis, por ejemplo, en la medicina, ahora que te operan con láser, ¿cachai? ¿No? Antes era puro cuchillo y el cálculo, cualquiera de esas cosas, y hoy día fueron a otra industria y buscaron una técnica y la introdujeron en esta industria. Eso es lo que hacemos muy mal los países subdesarrollados, desarrollo medio, y hay un 1% de los inventos que es como un descubrimiento, una cuestión que no existía antes. Entonces, realmente la gracia de los países desarrollados es irse a ese 4 o 1%. Y dentro de la crítica, no sé si te acuerdas, Alexei, que hemos dicho lo segmentado que está este país, que no se juntan los de ingeniería en el campus con los de comercial, ni con los de agronomía, ni con los de sociología. ¿Te fijáis? No hay... Nos quieren cada vez más esa interseccionalidad, ¿ah? Siempre dividiéndonos. Y nosotros estamos más que claros, ¿no es cierto? Después de todo lo que hemos estudiado ya por motivación propia en nuestras conversaciones, Rodrigo, que se requiere todo lo contrario. Eso es lo que estamos intentando ahí en el proyecto en el barrio Conchitoro y en muchas otras iniciativas de la Fundación, de poder sinergizar muchos conocimientos, que es lo difícil, pero lo entretenido, por lo menos para los emprendedores en general. Claro, entonces, siguiendo esta lógica y yendo al contrato de trabajo, el contrato de trabajo, y pensado más bien, tenemos una tesis aquí, porque el contrato de trabajo hubo un contrato antiguo, el de la edad de nuestros papás, los que tienen sobre 70 años hoy día. Hay un contrato que llamamos de Mar Rojo, hay un contrato emprendedor y un contrato millennial. Vamos a irlo describiendo para ver en qué lugar está el Estado en todo esto. ¿Cachai? ¿No? ¿Cuál de todos estos contratos es el que uno tiene cuando está en el Estado? Y le vamos a pedir al Estado, que es nuestra lógica, que vaya a la disciplina del lado, que se ponga creativo, que se ponga ese 4% y que nos mire a los emprendedores cómo ha ido mejorando esto a lo largo del tiempo y cómo la tesis es que estemos. Entonces, para eso tenemos que hablar de qué se trata el contrato antiguo. Y esto era el sueño dorado para las generaciones de los 60, los 70 y parte de los 80, que se llama, el eslogan es como decir un día de trabajo justo por un pago justo.
y la empresa te pedía, mira, sé leal, trabaja duro, sé obediente, y lo que te entregaba es un trabajo seguro, aumentos de sueldo moderado y seguridad financiera. ¿Te suena ese tipo de contrato o no, Alexei? ¿Mm? Claro, el contrato que mi abuelo me soñaban, entre comillas, Claro, porque te lo soñaban querían, a ti. ¿Ah? me lo soñaban a mí, claro, o sea, eso es lo que ellos se imaginaban que yo tenía que encontrar sí o sí. ¿Ah? Pero a mí se me ocurre que este es el tipo de contrato que persigue la persona que quiere entrar a trabajar al Estado también, ¿o no? ¿Mm? De, que Sí, sea puro. en ¿Mm? mi expertise personal ahí, trabajar con organizaciones, ahí creo que una gran cantidad de personas que les gusta pertenecer a un equipo, ¿ya? Y participar y ojalá si tiene estabilidad eso, que es lo que ese contrato promete, digamos, pero muchas veces para hacer eso, la solución antigua era hacer algo muy rígido, totalmente rígido y obviamente siempre hay malas intenciones o malos jugadores de un lado o del otro, y entonces la cosa se vuelve en el largo plazo, si pongamos como un matrimonio, digamos, termina siendo un contrato muy... y las peleas, las separaciones son dramáticas, es como medio dramático el cuento. Tal cual, tal cual. Esto lo estamos diciendo porque de repente uno de los lugares, nosotros tenemos la tesis de que si que los emprendedores somos los más capacitados para sacarle, tirarle el wincha a la política y al Estado, y una de las tesis nuestras, dado que en el Estado el 30% de la plata, o sea, unos 17, 19 mil millones de dólares al año, está en pago de sueldos y contratos. Entonces es mucha plata que está ahí, toda en este contrato y que podría ponerse en valor de una manera más eh, creativa mirando para el lado, digamos. Entonces el contrato de Mar Rojo, este es el contrato de las típicas industrias que son ultra competitivas, del comercio, de la construcción, de la agricultura, es el contrato de la mayoría de las industrias que tienen muy bajo margen. ¿Ah? Y pareciera ser que este hasta peor que el otro, dice, trabajemos más y arriesguemos más por el mismo sueldo. ¿Ah? Entonces, eh, lo que te ofrece la empresa es la condición de posibilidad de permanecer en la empresa, te ofrece que tenéis que ofrecerte voluntariamente a tarea y a el trabajo tuyo y el de otro más. ¿Ah? Aquí si no quebráis, estamos en el límite, digamos, que es la gran mayoría de la empresa, un contrato súper sacrificado, digamos. Ese lo conocemos todo. Entonces, Lo conocemos. Exacto. la recompensa que la empresa te dice, te provee trabajo si Eh, que puede, pues si viene la no, pandemia. ¿Ah? ¿No ¿Ah? encuentras que es el producto de la desconfianza? Porque yo tuve una experiencia, he tenido varias, o sea, con varias empresas en mi carrera de relator, consultor, etcétera. Una vez se llamaba, voy a decir el nombre porque ya no está ni en Chile, pero es conocida, se llamaba JCPenney, y Sí, era, la gente en Chile, no sé si se acuerda o la conoce en general, pero era primera tienda de departamento en el mundo, en la historia del mundo. Y exitosa, tenía unos catálogos que vendía en Estados Unidos, como la venta online, entre comillas. El inventor es un tipo y estaba en honor al dueño. Y cuando se instalaron en Chile, todos sabemos cómo funcionan las tiendas, digamos, en general, y ellos venían con una lógica totalmente distinta. Entonces decía, él le dio una acción a cada vendedor. Él compró una tienda antigua chilena, los vendedores no entendían nada, y después les pasaron una acción, porque el dueño de la empresa decía que no podía trabajar con nadie que no fuera un socio de él. claro. Ya vamos a entrar Y, en ese, ¿cachai? pero, Tenía una pero lógica que Hoplop a todo el mundo no le fue bien en Chile, pero no porque no tuviera un servicio espectacular y la gente no trabajara bien, sino que es una lógica de trabajo en general, porque se relacionan así con muchas personas y con una relación de confianza, para un lado y para el otro. Y a veces habían ejecutivos nacionales que abusaban de los contratos tan flexibles y también habían trabajadores que abusaban de lo mismo. Entonces requiere de mayor confianza, mayor compromiso, tener contratos más creativos, por decirlo así, que permitan más
más juego. Claro. Y crear más valor al final del día, que es la idea. La relación que tú estás ahí metido en este tipo de empresa, la empresa te dice, mira, la empresa te va a dar trabajo, si es que puede, va a hacer gestos como que importa y un sueldo constante. Ese contrato no es el contrato del retail, de un montón de lugares, pero no es el contrato de emprendedor. Los emprendedores en general no podemos tener gastos fijos muy altos y tenemos que ir a riesgo, esto lo sabemos bien nosotros, digamos, que es una sociedad de conveniencia mutua, es una alianza entre emprendimiento y trabajadores, que es como se sale del contrato de Mar Rojo, muchas veces muchas empresas lo aplicaron exitosamente. Entonces, la idea es desarrollar destrezas útiles para la empresa. A mí esa cuestión me encanta porque ahí estáis fuera del paternalismo. O sea, tú, es tu responsabilidad, desarrolla destrezas útiles, aplícalas de manera que tenga éxito, ¿ya? Y compórtate de acuerdo a los valores. Y en este caso, la recompensa es un ambiente de trabajo estimulante, apoyo para desarrollarte y una recompensa según el aporte. O sea, compartamos el valor. Nosotros entre los emprendedores, como nos vamos Crear, asociando, ¿cierto? siempre vamos compartiendo de lo que podemos producir en conjunto, pues tanto es para ti, tanto es para mí. Y por eso es tan importante crear una estructura que cree valor, porque si la tenéis trancada con puras cuestiones, al final, claro, se reparten una creación de valor mínima, que yo entiendo ese contrato como, ¿sabéis qué? Aquí no vamos a generar tanto valor, entonces este valor, este poquito valor lo vamos a distribuir así de manera bien estricta y bien rígida, que es una forma de cómo funcione, pero no se apuesta a que la gente, a que ese equipo que está contratado pueda sorprender a todo el mundo en un tiempo más con innovaciones de alto nivel, que tienen mucho valor y a lo mejor pateen el tablero en una industria, como muchas veces ha pasado. Muchas veces ha pasado eso. En este contrato emprendedor hay algo así como la idea de que el ambiente tiene que ser estimulante. Tenemos que, o sea, si, por ejemplo, nosotros que proponemos como ir a otra industria para el Estado y mezclarse con todo lo que es la filantropía y cosas que se han hecho, cosas importantes en otros países, de estas empresas que les gustan a los millennials, si tú le empiezas a proponer esos desafíos a esos, qué sé yo, 300.000 personas que trabajan en el Estado, vamos a poder de repente, buscando la idea del trabajo estimulante, que también es un camino de felicidad, como hemos dicho, que el emprendimiento muchas veces, hasta en la tercera edad, otorga como una razón de vida, te devuelve la cara, te devuelve la alegría. Y este contrato emprendedor es un contrato... Es un cambio de narrativa, por Rodrigo. O sea, entre alguien que está casi que contratándose como la sensación, yo he escuchado muchas veces, de me estoy vendiendo para vivir, alguien que hace un contrato para crear cosas, porque al final del día tú lo podéis ver que la rentabilidad, a ver, tómame esta idea, digamos, si nosotros nos hacemos un contrato, creamos valor y rentamos, la renta en un mercado libre, esa rentabilidad es sinónimo de todo el aporte social que le hemos hecho a la sociedad, porque si no, no nos estarían comprando a nosotros, entre comillas, ¿no es cierto? No, estamos recibiendo el pago y si nos va mal quiere decir de que no estamos aportando una solución y nos estamos creando, y ahí el equipo entero se da cuenta de que eso es lo difícil y ahí es donde están realmente, como comillas, las lucas, pues, o sea, para todos, el valor para todos, para la sociedad, para los clientes, para cada uno de los participantes que estemos en ese contrato emprendedor, será cómo lo hacemos mejor, en vez de estar discutiendo, ¿no? Eso lo hablamos en otros programas, ¿no es cierto? La lógica de la guerra. Claro, todo lo contrario. Somos socios, es más entretenido, es más estimulante, es más riesgoso también, es más angustiante, pero tiene sus cosas positivas. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es este último contrato de trabajo, que este contrato es observación que hemos hecho en la fundación y le hemos puesto el contrato millennial, este es un nombre, contrato más romántico, donde mira, acuérdate de lo que dijimos de la inventiva, de que los países verdaderamente desarrollados van a otro lugar a buscar algo para incorporarlo en un lugar nada que ver. Y mira los millennials, el trabajo como juego.
muchos están trabajando fuera de Santiago, les gusta, esto lo incorporaron hace unos 10, 20 años en todas estas empresas tipo Google que tenían, andaban a patines y todo, el trabajo como una experiencia, el sueño de cambiar el mundo. Aquí yo siempre me acuerdo de que Nietzsche decía que las etapas de desarrollo del ser humano eran, primero fuimos burro, no, camello, después león y al final niño. El estado más desarrollado es niño. El camello es como el mar rojo, el contrato mar rojo. El león es el emprendedor, pero lo más desarrollado es ser niño, es querer jugar y en ese tipo... También son niveles de habilidad, ¿no es cierto? O sea, uno al principio parte medio duro, medio estricto, y a lo mejor si es hábil terminaría haciéndolo parecer un juego. También es una... Es como Borghi en la mitad de la cancha, el juego bonito, ¿cachai? ¿No? Pero también es ir a buscar, mira cómo se inventa, mira cómo Starbucks, por ejemplo, que no tiene buen café, pero te pone un living que tú puedes arrendar o una oficina en la mitad y tú puedes ir a hacer tus negocios, entonces va a buscar a otro ambiente algo y lo trae para acá. Esa es el tipo de creatividad que nosotros solemos no tener, digamos. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo, acuérdate de las premisas que hemos dicho, nosotros queremos, primero que nada, meterle lógica emprendedora a las leyes, lógica emprendedora al Estado. ¿Qué estamos mirando? A ver, señor Estado, ¿cuánto gastan? ¿Cuántas personas tienen? ¿Qué sé yo? 300.000 personas, ya. Y ya descontemos, se pueden echar varios operadores políticos, como dicen varios de los candidatos arriba que compartimos eso, ya, ok, pero con el resto, ¿cómo agregamos más valor? ¿Qué contrato tienen? ¿Tienen este tipo de contrato antiguo? ¿Cómo avanzamos a otras lógicas? ¿Por qué el Estado no puede mirar a la industria del lado, a cómo se están haciendo los unicornios, la tecnología? Ya le habíamos recomendado al Estado que en cuanto a ciencia y tecnología y inventos, que miraran los inventos que se estaban haciendo, como los que hizo Notco de inteligencia artificial, o los que hizo Crystal Lagoon con las piscinas que se han exportado a todo el mundo, y que hay que juntarse más, no estar segmentado. ¿Ah? Entonces, en el contrato de trabajo pasa lo mismo. ¿Por qué nos van a obligar a tener? Porque todas las leyes están hechas en función del contrato antiguo. No sé si consideráis conmigo, digamos. ¿Quieren eso? Tiene Además, una lógica, po. el, Y si tú ves la discusión constitucional, que se lo podemos ver como un contrato social, también la gente está con una lógica de imponerse cosas, y yo no escucho nada que tenga que ver con juntar las sabidurías diversas, porque ¿de qué sirve tener diversidad si la gente no se habla? Lo encuentro, realmente a veces me parecen muy incoherentes las cosas que suceden en la sociedad, que nos pasa con respecto a los desafíos que tenemos, porque todas estas cosas son cosas que nos motivan a todos. Entonces, aquí es donde deberíamos estar poniendo las fichas todos nosotros, porque Rodrigo te iba a comentar lo siguiente, o sea, esto es como, tú lo tocaste el tema del fútbol, digamos, aquí somos latinoamericanos, en otros lados no juegan fútbol, y la gente a veces puede en un país donde juegan taca-taca, que es una cosa rígida, y miran unos jugadores de fútbol, dirían, oye, qué bueno sería tener jugadores como eso, pero no los tenemos. Y no tenemos esa experiencia. Bueno, para tenerla, hay que fomentar jugar fuera el taca-taca, po, ¿cachai? Y con el tiempo van a aparecer todos los jugadores, sobre todo gente joven, que va a crecer en una cultura distinta. Y en este caso, la cultura distinta para mí sería estar ocupado de las soluciones, motivarse con solucionar, porque al solucionar problemas sociales creáis valor, y un emprendimiento, ya sea económico, tiene una rentabilidad económica, si es social va a tener el impacto que busca, o si no, tenemos un montón de gente, como uno ve en política en general, con buenas intenciones, pero los resultados, ¿cómo son? Pues, o sea, al final todo el mundo promete cuestiones, pero no es de malas intenciones, sino de que cumplir eso es nuestro desafío. Y nosotros creemos en el pluralismo por lo mismo, porque no es un desafío fácil, ¿no es cierto, Rodrigo? justamente Cuando porque... hablamos de pragmatismo lo decimos, porque esa es ahí donde se juega en la cancha, digamos. Tal cual. Pero mírate esta imagen, Alexei, para entender lo que significa ir a la industria del lado, ¿te fijáis? Si tú le hubierais puesto esto a mi papá o a mi abuelo, jamás se hubiera imaginado que se podía trabajar así, como estando en un bar, como estando en un living. ¿Ah? Es un poco, en general,
todas estas En principio, tecnologías. las mallas educacionales en otros países, y yo lo estudié para mi seminario de título que lo hice sobre educación emprendedora cuando estaba en la universidad, la mitad de la malla de una carrera es dura, de una carrera, y el resto tiene que ir el alumno a buscar sus intereses para especializarse en otras carreras. Tiene que ir a la cancha al lado. Y las tesis se supone que tú tienes que proveer una solución de un problema. O sea, comillas, no te piden un emprendimiento, pero te piden un acto de utiliza todos los conocimientos de la universidad para solucionar algo, para intentar solucionar algo, ya sea teórico o prácticamente. Nosotros no tenemos esa lógica en nuestra educación, generalmente tampoco, Rodrigo. Bueno, y nosotros lo que estamos haciendo en el barrio Conchitoro, que hemos repetido hasta el cansancio, agarramos artistas que de repente tienen talento para las redes sociales, talento para el carrete, con emprendedores tecnológicos, los juntamos y tratamos de crear y de juntar el ecosistema con la idea de que la respuesta puede estar, las respuestas más difíciles, porque las respuestas fáciles se pueden ir entrenando más, después la especialidad de Chile tiene buenas especialidades, ir a mirar lo que están haciendo en Estados Unidos también se puede hacer, pero ya provocar novedad por la vía de, no sé, pues juntarte tecnológicamente, a mí me acuerdo de los casos parlantes que tienen, qué sé yo, 700.000 seguidores en Facebook, en YouTube, en su canal YouTube, me decían, no, nosotros queremos hacer un Facebook de la música, pero les faltaba, entonces eso tienen que ir a buscar, entonces nosotros estamos tratando de juntar eso para ver si funciona. ¿Ah? Y aquí es donde de repente uno tiene que ver a dónde mira, porque a mí me da la impresión que la máxima creatividad en la escala esta del gráfico que logra la política es ir al resto del mundo. Entonces, ¿y para dónde van casi todos nuestros políticos a mirar? Siempre a Europa, siempre a Europa. ¿Por qué? Bueno, tiene historia. Hicimos ya un curso entero respecto de la historia de nuestra idea y cómo la influencia francesa aquí nos marcó y cómo Francia fue tan importante en la historia de Chile, y eso está marcado, está incrustado en nuestras cabezas, y va a buscar a Europa la solución para el contrato del trabajo. Y a mí me llamó la atención este gallo que es bien creativo, Tom Peters. A mí me encantó cuando de repente me puso una frasecita, no me acuerdo cuál era, y dijo, me demoré 12 años en entender eso, y yo dije, este gallo me cayó bien, pues la frase se veía simple y se demoró 12 años en entenderla, o sea, como Nietzsche, el de eterno retorno, ir mirando, mirando hasta que uno de repente empieza a sacar parte en lo más claro y empieza a encontrar en la oscuridad el verdadero entendimiento de las cosas. Y él se hace una pregunta respecto de que es la clásica definición de una sociedad emprendedora, una sociedad en que incluso en Estados Unidos la relación entre el Estado y el ciudadano no es paternalista, ¿cachai? ¿No? El gringo no está mirando al Estado esperando que le solucione todos sus problemas. Y fíjate que miró él, cuando escribió este libro, que entre 1980 y 1998 en Estados Unidos se había producido 29 millones de empleos, mientras que en Europa 4 millones. ¿Ah? Nosotros que ahora tenemos un problema grave de que quitando los subsidios sabemos que hay mucha industria destruida y que hay que volver a crear empleo. Y dice, ¿cuál es la diferencia? Más allá de que hay 25 millones de dólares de diferencia. Y él dice, mira, 29 lo podríamos graficar como 73 menos 44 y 4 sería 4 menos 0. El caso americano es 29 que es 73 menos 44. Dicen los americanos alcanzaron los 29 millones de empleos, lo que no tiene gracia a menudo después de destruir 44 millones, en donde en Sears, en Ford, en lo antiguo, en Chrysler, que estas son empresas, todas eran de auto que estaban en problemas, en empresas telefónicas, en la IBM, y luego crearon 73 en pura novedad, en Microsoft, en CNN, bueno, ahí hay otras empresas, Genentech y Amgen, Fidelity, pero después siguieron, pues siguieron con un montón, Facebook y otras empresas que todos nosotros conocemos adentro. Mientras que la Unión Europea, que es donde aquí miran, entonces miran para allá, de repente tenernos confianza y crear, sobre todo desde el lado del Estado. La Unión Europea consiguió la más bien despreciable suma de 4 millones sin destruir nada y creando 4 millones de puestos nuevos en el sector público. Es como que nos estuvieran diciendo, mira, de los 300.000
vamos a crear todo, vamos a subir a 400.000 empleados públicos en lugar de mirar al lado. ¿Quiénes están creando empleo? ¿Quién? El emprendimiento. Y el emprendimiento es donde tenemos que fomentar y ver cuáles son las lógicas y cómo asociamos más el emprendimiento, que hoy día esos emprendedores, en general, tú sabes más o menos que el Estado a los emprendedores les contrata como 7.000 millones de dólares al año, del orden de 12.000 que contrata. Y son 800.000 empresas. Y a las empresas grandes les contrata, qué sé yo, el saldo, 5.000 millones, ¿ah? Pero son solo 1.000 empresas. O sea, a las empresas grandes les da contratos muy grandes, a las chicas les da contratitos chicos. ¿Cómo hacemos para que esa parte del empleo que está en el Estado, esas 300.000 personas, las tiramos al sector emprendimiento, bajamos el Estado y aumentamos el sector emprendimiento y creamos valor filantrópico? Esa sería una buena pregunta. Acuérdate que los filósofos tenemos la mala costumbre de transformar todo en una pregunta, pues, Alexei. Esa es como la dinámica. Estamos pensando, aquí de esta reflexión salen varias aristas. Una es por qué nos van a obligar a tener el puro contrato antiguo. La segunda es, oye, ¿cómo podemos hacer con todos los trabajos del Estado para que se vayan asemejando y para que se transformen en más emprendedores los mismos contratos del Estado? ¿Ah? Y la última reflexión es la que estamos diciendo. Nosotros queremos un país donde, independiente que se destruyan empleos, que se destruyan porque se crearon mejores empleos, porque dejé de trabajar en un contrato antiguo y empecé a trabajar en un contrato, qué sé yo, emprendedor, o en un contrato que hemos llamado millennial, que es el contrato en el juego. Eso es básicamente lo que estamos... Oye, Rodrigo, y además, si eso no se da, en el mundo que se viene, porque aquí siempre pensamos como en el mundo fuera para atrás, y vamos para adelante. Entonces, en el mundo que se viene, si un profesional o un emprendedor no encuentra esos contratos y esos equipos en la sociedad donde está habitando, probablemente los va a encontrar en otro lugar donde sí se den esas dinámicas. Y cada vez más podríamos sufrir, si no tenemos esas evoluciones sociales, fugas de creatividad. O sea, gente creativa, emprendedora que se vaya a lugares o ni siquiera tiene que irse. Va a tener contrato online con otros lados, ¿cachai? Con otros proyectos fuera de Chile, digamos. Porque esos contratos se están dando de manera natural igual. Se crean, porque la gente los necesita para crear las cosas en el mundo. Sin duda. Entonces, volvamos al principio. ¿Qué dijimos? Primero, necesitamos más creatividad y necesitamos pensar más. Tenemos un problema, el que hemos venido planteando nosotros. Los emprendedores representan el 15% de las ventas, parece que con la crisis bajaron al 13% de las ventas de todo el país, qué sé yo, 30.000 millones de dólares, 35.000 millones de dólares al año. Eso es lo que representan los emprendedores. Queremos duplicarlo, queremos caminar a que representen el 50%, eso sí, en el curso de 10, 20 años. Pero ¿cómo llegamos? El lugar más obvio donde mirar es donde está el resto del empleo para ver, y el resto, hay estos 300.000 empleos que están en el Estado, que le cuestan al Estado el 30% de todo su presupuesto, 17.000 millones de dólares. ¿Cómo juntamos eso? ¿Ah? Y a través del Estado, porque mucho de lo que hace el Estado también podría conectarse desde filantropía privada, como hemos dicho repetidas veces que se ha hecho en Estados Unidos, donde ese sector representa billones de dólares. Hay un ejemplo muy bueno, el de la NASA, Rodrigo. La NASA ha desarrollado una cantidad de industrias y de emprendimientos, y hoy en día, incluso una institución que captaba un montón de filantropía, de fondos estatales, federales, un montón de cosas, ha decidido darle espacio a emprendedores para que aceleren el avance tecnológico. O sea, nosotros estamos muy lejos de ese tipo de dinámica. Estamos siempre como discutiendo cómo pelearnos cuotas de poder o de algún interés en específico, sin ver que esta otra dinámica es una permanente creación de valor.
que es difícil de lograr, sin duda, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero por algo estamos hablando de esto aquí hoy día, ¿no es cierto, Rodrigo? Tal cual, tal cual. Entonces, vamos viendo. Yo le escuché en el foro de la SECH, de las pymes, a la Yasna Proboste, que ellos, y apliquemos el valor del pragmatismo, el realismo, mirar la realidad, quieren aumentar las pymes, el aporte de la economía de los emprendedores de 15 a 25%. Y no dice cómo. ¿Cuál es la herramienta creíble para hacer eso? Entonces, yo creo que ya estamos cansados, que es un poco más pragmático. ¿Cuántas veces Oye, nos han Rodrigo, dicho? esta gente no dice cómo porque tampoco están acostumbrados a decir por qué no pasó. Tal cual. Pero al final del día, dígame usted qué lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuál es la lógica de lo que está pasando. Entonces, nosotros hemos propuesto un plan concreto. El plan concreto pasa, primero que nada, aumentemos la creatividad. Para aumentar la creatividad tenemos que juntarnos más, porque ahí tenemos más probabilidad de novedad. Juntar artistas, juntar con intelectuales, juntar con emprendedores. Lo estamos haciendo ya en el barrio Conchitoro. Juntar las distintas especialidades, juntar las distintas generaciones. Los millennials lo estamos haciendo hacer negocio con gente de la edad de sus propios padres, no el mismo padre porque ahí pelean los dos, pero otros y se llevan re bien. Estamos tratando de llevar también eso a la tercera edad, para hacerse cargo también de los problemas más allá de la AFP y más allá del ahorro, sino que de la actividad que hay que tener y del camino de felicidad. Lo hemos dicho en toda esta ruta de Chile, ruta de nuestra idea. Entonces, tenemos esa segunda posibilidad. Y de alguna manera tenemos que ir mirando cómo a través del Estado, o sea, tenemos que hacerle la pega a la señora Yasna, porque no tiene nada convincente de cómo va a llegar. Lleguemos, le estamos diciendo, con los 17.000 millones de dólares de sueldo del Estado, una parte de eso, reciclemos a esa gente, juntémoslos con adultos mayores, juntémoslos con gente cesante de mediana edad y creemos un polo de generación de negocios. ¿Para qué? Para que este país, todo lo que es emprendimiento, se duplique. Si no en 5, en 10 años, pero se duplique, que represente el 30% en esta pasada. Eso es lo que tenemos que nosotros ir trabajando, Alexei. Dime, Sí, yo digo que hay dos frases que reflexiono de lo que acabáis de decir. Una es que la solución es tan fácil, por un lado, en el sentido de que buscamos el pragmatismo y la creatividad, pero parece que llegar a eso se nos ha hecho muy complicado. Y se aceptan soluciones. Esa es la primera frase que se me ocurre. ¿Sí? Estamos invitando a la creatividad de los emprendedores chilenos, ya sean económicos, culturales y sociales, y se aceptan soluciones, porque ahí está la dificultad. Toda esta gente que promete cosas y no dice cómo, es porque no sabe cómo realmente. Y nadie sabe, porque estamos al borde de la cuarta revolución industrial. O sea, ¿quién va a saber? Sería falso, digamos, decirlo. Y la otra frase es que estamos cansados de iluminados de escritorio, que me la decía mi amigo Felipe Cubillo, entonces que yo trabajaba con él en una época, y nadie quiere iluminados de escritorio, viejo. O sea, eso es lo que ha destruido cualquier proyecto pragmático, como nos gusta a nosotros. Tal cual, tal cual. Ahora, dicho eso, tenemos que ir teniendo cuidado también con lo que ofrecen los candidatos. Hagámosla por usted. Hablemos de Cast, en buena onda. Cast pretende dar cinco peleas al mismo tiempo. 5. O sea, Cast está proponiendo bajar los impuestos de 27 a 17%, o sea, hacer una pelea. Eliminar el 30% del sector público, que no sé, el asesor económico dijo que eran 30.000, pero el 30% son 100.000. O sea, echar a 100.000 empleados públicos, al mismo tiempo que hacerse cargo del problema de la inmigración. Antes que todo eso, hacerse cargo del problema de la violencia. ¿Te fijas yo, no? Entonces, ¿no te parece que o es un bluff esa cuestión o
¿cómo te vas a hacer cargo de todo eso al mismo tiempo? ¿O no tenés ni un sentido de realidad política, con lo que me daría susto? ¿Te fijas? Yo no, o sea, ¿cómo podemos nosotros, y al otro lado tenemos cambios como muy, muy marginales? Por ejemplo, lo que me gusta de la propuesta de Casa es que por lo menos propone 0% impuesto para las pymes menos de 25.000. Nosotros decimos de 100.000, 0% de impuesto. En cambio, por ejemplo, Sichel propone 2 años para los que están empezando. Entonces, debiéramos tener algún nivel de consenso cuando uno ve el foro en la SECH, ve que hay preocupación en todos lados, por eso nosotros no somos Cuarta Ruta desde el Frente Amplio, pero ve que las herramientas y las propuestas son tan poco creíbles, tan poco que convencen a nadie. Pues. Entonces, al final del día, seguimos los chilenos esperando que nos digan que van a solucionar todo y votando en función de Oye, eso. y no sería que estaremos siempre me toca una vez un cliente me dijo, oye, ¿a ti te gusta meterte en la pata de los caballos? Y yo le contesté a modo ha sido una respuesta rápida, pero después con el tiempo me quedó, o sea, que parece que me pagaran por meterme en la pata de los caballos, pero lo voy a decir igual. O sea, ¿hasta cuándo Chile va a esperar que aparezca gente que las va a solucionar todas? Si eso no pasa en ninguna parte. Tenemos que construir esta lógica que estamos hablando hace tantos programas, Rodrigo, porque la necesitamos. O sea, no, ¿de dónde va a salir la gente que va a cambiar las que, o sea, por supuesto que hay un montón de emprendedores hoy día que podrían asumir liderazgo, ¿no es cierto? Pero como cultura necesitamos crear una cultura que nos saque de esta dinámica de estar esperando gente que promete cuestiones que no dice cómo las va a hacer y entrar en una lógica de a ver cómo solucionamos las cosas en la diversidad, en la multiculturalidad, de lo que podemos construir entre todos, porque tampoco nos vamos a poner de acuerdo en todo, menos en esta época tan posmoderna. Pongámonos de acuerdo en las pocas cosas que nos hacen ir para adelante. Que ya es difícil, ¿eh? O sea, bastante, esas pocas cosas son un montón. Tal cual, tal cual. Bueno, esa ha sido la reflexión de hoy. La propuesta es subir la venta de las pymes al doble, a unos 30.000 millones de dólares del PGB, o sea que representen más o menos el 30% del PGB, y reinventar el Estado y pensar mejor en el contrato de trabajo en el Estado y ir a mirar a la industria del lado, ir a mirar lo que se está haciendo, que el Estado mire cómo se ha ido desarrollando, cómo los emprendedores nos relacionamos con nuestra gente, cómo los millennials están queriendo trabajar para que se adapte, pero también que mire cómo funciona la industria de la filantropía y cómo funciona nuestra industria y hacer una reasignación ahí sin estos costos de repente decir, ¿sabes qué más? Hay que echar a 100.000 personas porque esa cuestión al final del día huele a que es un puro bluff nomás y que no se va a hacer, digamos. En cambio, ser más creativo, en donde hay un win-win. ¿Qué cosa? Muy fáciles, digamos. Claro. Soluciones fáciles, la clásica, ¿no? Despedir gente. Está bien, funciona, pero no vamos a cambiar la lógica que tenemos. Entonces, dale, ha sido un gusto conversar contigo, Rodrigo. Tal cual. Vamos, eso, ahí estamos, Américo. Un abrazo, amigo. Que estés bien.